Ahí está ya Nacho, aquí está. Bienvenido Nacho y bienvenido Pedro Ferriz Hijar. Hola, Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo están? Saludos. Hola Julio, hola Pedro y hola a todo tu auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Oye, no sé cómo cambiarle el cent, pero entendemos que soy yo. Ignacio, el gusto de estar contigo. Igualmente a los dos. Gracias por su tiempo. No hay reglas, pero solamente pedirles que sea un debate de ideas, no un debate donde haya insultos, groserías, no porque nos asustemos, simplemente por respeto a nosotros, a la audiencia, y se vale debatir fuertemente, intercambiar puntos de opinión. O sea, que no usamos TV Notas entonces como nuestra fuente. No, en esta ocasión no se va a poder usar TV Notas, afortunadamente. ¡Ay, Nacho! Déjenme preguntar e iniciar este debate preguntándole, antes del debate, ahí hubo una entrevista que se dio exactamente hace un poco más de año, al inicio de la pandemia, pues no fue un debate, fue una entrevista de Pedro Ferriz Hijar a Ignacio Rodríguez, y era muy temprano, la pandemia era en marzo. Les pregunto a ambos, ya con lo que sabemos, más de un año, pregunto, Nacho, ¿López Obrador reaccionó de forma adecuada ante la pandemia? Sí, claro. En entendido de que obviamente hay muchos asegúnes, ¿no? De que finalmente estamos hablando de algo completamente nuevo, algo completamente inesperado, como un virus. Ahorita estaba escuchando precisamente la entrevista que me hizo Pedro en marzo. Y la verdad es que, bueno, pues sorprende la desactualizada que está, ¿no? La verdad es que, bueno, ni tanto él como yo nunca esperábamos. Yo supongo que Pedro tampoco nunca esperó la pandemia cómo iba a acabar, no solo en México, a nivel mundial. Y la verdad es que, pues, al final es como entrar a un lugar completamente a ciegas, ¿no? Y bueno, con pura intuición. Y yo creo que el presidente mexicano lo hizo muy bien, sin desdoro, claro, de que hubieron miles de infectados, cientos, millones de infectados, cientos de miles de muertos en México y en todo el mundo, que ha sido un virus insólitamente traicionero, todavía sigue, ¿no? Ahorita está la variante, hoy salió la variante Lambda, estamos hablando de la Delta, ya salió una nueva variante, pero a pesar de esto, y si vamos ahora hacia un registro histórico de las estadísticas, pues México se ha comportado pues bien, o sea, todavía hoy veo Reino Unido que tiene como 50% de su población vacunada, ya sufriendo un nuevo rebrote. Moscú, donde está fabricando una vacuna también. Estados Unidos, pues ya no publica estadísticas, pero también hay nuevos rebrotes. Y bueno, México, la verdad es que a pesar de todo, creo que hemos salido muy avante. Y por ejemplo, los países destrozados económicamente, con gigantescas deudas, y México muy bien en ese terreno. Bueno, me imagino que me toca. Mi querido Nacho, antes que nada, gracias por un debate, espero que sea un debate plural. Y respecto a lo que comentas sobre la pandemia, yo francamente difiero. Creo que México pudo haber tomado acciones mucho más conscientes. ¿Cuál otra? Yo no te interrumpí, Nachito. Vamos a empezar este debate con decencia, ¿no? Nuevamente, creo yo que México pudo haber tomado una mejor opción. Creo que ante las llamadas de atención constantes que hubo en otros países, lo vimos en Europa, lo vimos en España, lo vimos en Italia, lo vimos en Portugal, después lo vimos en Estados Unidos y poco a poco este virus que fue permeando también en México. Las llamadas de atención se dieron desde los Estados Unidos, inclusive también de mala forma por parte del gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde me acuerdo perfecto, ¿no? La retórica de Fox News, por ejemplo, que decía que era un virus similar a la gripa, que no se tomaban las precauciones correspondientes, haciendo desaire de las recomendaciones que comenzaba en su momento a dar el doctor Fauci aquí en los Estados Unidos. Y te digo aquí porque pero tú sabes Fauci, que yo... ha sido lo peor. O sea, después, mira, es que después Nacho, critican a Gatell. te pido de favor, de la forma más educada, mexicano, y la verdad es que me dejes acabar. Completamente incongruente. Permítele a Pedro que termine su idea y continuamos. Es uno de los asuntos más importantes que hay en un debate, Nacho, aprender a escuchar. Entonces, nuevamente, tuvimos un presidente. Hablando de Fauci.
tenemos un presidente e incluso un subsecretario de salud que fue encargado de la pandemia, que en diversas ocasiones, recuerdo ese momento en el que el presidente todavía hacía llamados para que la gente saliera a las calles, un doctor Gatell que en repetidas ocasiones llamó al no uso de cubrebocas. Bueno, a la fecha sigue siendo que era una estrategia mala. La compra de las vacunas ha sido por demás opaca, aunque debo de reconocer que se han aplicado vacunas en México y debo de reconocer que somos uno de los países que más vacunas han aplicado a nivel Latinoamérica. ¿Puede reconocer que Estados Unidos se acaparó por completo? Pues sí. Mira, Nacho, yo sé que no estoy en mi programa, pero si yo te dejo hablar y no me dejas acabar un concepto o una idea, yo no puedo tener una conversación decente contigo. A ver, entonces, okay, pues, Pedrito, por favor, nada más. Bueno. Evidentemente, Estados Unidos tuvo una reacción distinta, tuvo una mayor capacidad de compra de vacunas, porque también tuvo una capacidad mucho mayor de inversión en el encontrar este antídoto de las vacunas, y por eso tienes países que han acaparado muchas más. Evidentemente, la estrategia ha sido distinta. La pregunta concreta, ¿México pudo haber hecho más ante las llamadas y ante la advertencia que había de otros países? Sí, el presidente actuó irresponsablemente por no pegarle una base y a una economía y a muchos otros intereses que tuvo él de manera personal y particular junto con el doctor Hugo López-Gatell. También los videos y los testigos ahí están, en donde el presidente y el doctor Hugo López-Gatell constantemente hicieron a un lado las llamadas de atención de la Organización Mundial de la Salud, de doctores y especialistas en el tema a nivel internacional. Entonces, mi respuesta es actuarios sí. También, ¿no? Igual hay que ser, Pedro, que finalmente aquí en México las odontólogas, las dentistas se convirtieron en expertos en COVID. Fíjate, tú también, en su momento, tú dabas una cifra, dabas una cifra de cuántos muertos podía tener México. Me acuerdo de un tuit muy polémico. Claro, de tu parte. La fuente de la Secretaría de Salud Federal. Pues fíjate, tu fuente, qué tan lamentable. Antes de ir a ese tema actuales, de los datos, déjame preguntarte, Ignacio. Vas a ver que tampoco la, ¿no?